Muy buenas tardes para todos. Un gusto estar acá nuevamente en una nueva presentación del presupuesto nacional. En este caso, no estamos solamente poniendo a consideración el presupuesto, sino algunas leyes que de alguna manera lo complementan. Una de esas es la adenda al consenso fiscal que firmaron, creo que 18 gobernadores, si mal no recuerdo. También tenemos una propuesta de corrección o de modificación del proyecto sobre ley de bienes personales. Y tenemos también algo que se planteó recién respecto a cambios en la política sobre las mutuales y cooperativas. Y creo que nada más, ¿no? Y lo del Fondo Cañero. Y bueno, esas son esas 5 cosas, pero que se discute hoy y se termina ratificando, no me imagino, en el marco de las cosas que hay que plantear en la Comisión de Presupuesto del Senado. Básicamente, la vinculación entre la adenda y el presupuesto creo que es clara, pero igual la refresco, ¿no? Nosotros venimos conversando desde hace muchos meses en el marco de la situación compleja de la economía argentina con los gobernadores respecto a la necesidad de presentar un presupuesto equilibrado y también la necesidad de dotar a las provincias de recursos para hacer frente a sus responsabilidades y, en consecuencia, nos pusimos de acuerdo con aproximadamente el 80% de los gobernadores para ver cómo se planteaban algunas transferencias de responsabilidades y también compensaciones en términos de recursos para que las provincias no tuvieran problemas en términos fiscales y, de alguna manera, que pudieran sostener un camino virtuoso que vienen llevando adelante en los últimos 3 años en función del propio equilibrio de las cuentas públicas provinciales. Nosotros, cuando asumimos el gobierno en diciembre del 2015, la situación de las provincias no era la misma que la de ahora. Recuerdo perfectamente que ese diciembre hubo por lo menos 5 o 6 provincias que requirieron la ayuda de un gobierno nacional también quebrado en ese momento para pagar salarios y aguinaldos, porque no lo podían hacer si no era con la ayuda del gobierno nacional. Hoy, producto básicamente de 2 cuestiones probablemente igualmente importantes. Por un lado, la mayor transferencia de recursos automáticos a las provincias, pero también por el otro, el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal por parte de las mismas hace que todas las provincias prácticamente tengan presupuestos equilibrados y vayan al superávit fiscal en el año 2019. Y la idea de la adenda del consenso fiscal precisamente era mantener este camino virtuoso en términos del comportamiento de las cuentas públicas subnacionales. Y por eso llegamos a ese entendimiento, insisto, con la gran mayoría de los gobernadores, que está vinculado también con la discusión presupuestaria y que por eso también se debate y se discute prácticamente al mismo tiempo. Después está el presupuesto en sí mismo. El presupuesto tiene la particularidad de ser un presupuesto que plantea el equilibrio de las cuentas públicas, por lo menos plantea que los ingresos alcancen a cubrir el gasto primario, algo que desde hace muchos años no ocurría en los presupuestos. Eso exige un esfuerzo por parte del Estado y también por parte del sector privado, porque a partir de la adenda del consenso fiscal hemos suspendido la reducción de algunos impuestos. De alguna manera, el difícil contexto económico nos hizo sacrificar una de las iniciativas más importantes
del año pasado, que fue arrancar y empezar con una dinámica de reducción impositiva, de alivio fiscal, en el marco de una presión tributaria muy alta en nuestro país. Parte de esa adenda fiscal, vinculada también con el presupuesto y la posibilidad de que las provincias no vean alteradas sus ingresos, tiene que ver con las modificaciones sobre el impuesto a los bienes personales, que el Senado plantea una reforma para precisamente no afectar a las viviendas de los sectores de menor poder adquisitivo de la sociedad, es decir, dejar afuera a ese sector de la reforma de bienes personales. Me parece que esos es básicamente los temas que estamos discutiendo. Ustedes conocen la media sanción de la Cámara de Diputados, así que yo, en función a priorizar los puntos que quieran plantear los señores senadores, las señoras senadoras, prefiero pasar a las preguntas e ir directamente a las cuestiones que ustedes consideren más relevantes. Gracias.